Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver el tema de recolección de datos de la investigación cuantitativa. Esta es una parte muy importante de la investigación científica, la cual tiene, como todos los elementos de una investigación, partes que están fundamentadas con la metodología de la investigación. Nuestro objetivo del día de hoy será determinar las características de la metodología para la recolección de datos cuantitativos en la investigación. Y bueno, pues la recolección de datos cuantitativos tiene implicaciones importantes que van a determinar el éxito del conocimiento del fenómeno de investigación que tú estés realizando. Para empezar, pues hay que tener una planeación, un diseño de herramientas para la obtención de los datos. Obviamente existe un proceso en donde los datos se convierten en información significativa y al final pues se organizan, se describen, se analizan para después poder reportarlos en cualquiera de los tipos de digamos, de demostración de la investigación, ya sea al hacer un artículo de investigación científica, al hacer una tesis, al hacer una tesina o al hacer un reporte de investigación. La observación, como ya saben todos ustedes, pues es el primer paso del método científico y por lo tanto la metodología de la investigación también lo marca como una de las cosas más importantes para poder conocer un fenómeno. Entonces, no puede faltar, hay que hacerlo y no es algo, digamos, espontáneo, ni tampoco en un momento que tengamos libre, ¿verdad? Sino que tiene que ser una cosa planeada, tiene que ser una observación que se registre, por supuesto. Entonces, la observación cuantitativa tiene métodos en los cuales te pide que el registro sea sistemático, válido y confiable, y vas tú a elegir qué es lo que vas a observar de tu fenómeno de investigación, ya sean comportamientos, situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Si tú recuerdas, tú tienes en tu tema de investigación dos o más elementos que son las variables, entonces tienes que ver qué cosas son las que hay que observar de esas variables precisamente. Y la técnica de observación, pues existen varios instrumentos, como te digo, tienes que recolectar la información y registrarla para después, en otro momento, con calma, digamos, sentarte frente a tu computadora y tener que analizar esos datos que ya registraste. Entonces existe el diario de campo, la bitácora de observación semiestructurada, también hay más tipos de instrumentos de recolección como las listas de cotejo o las bitácoras de observación estructurada, entre otros. Yo te pongo aquí algunos ejemplos para que vayas eligiendo cómo vas a hacer tu trabajo de campo y obviamente la preparación del trabajo de campo pues tiene que ir con todos estos elementos antes de comenzar. Y el diseño de instrumentos de observación, generalmente en las universidades, se pida que sean formales, se colocan normalmente al final de un reporte de investigación o de una tesis o tesina en la parte de apéndices o que también ese apartado le llaman anexos. Ahí es donde se colocan estos instrumentos, que es en realidad el formato solamente lo que se pone, no se pone, por ejemplo, todas las observaciones ya llenas, porque todo lo que tú recabes y cuando llenes esas observaciones, en donde se ponen es en el capítulo de resultados o en el apartado de resultados, pero los formatos es conveniente que se pongan al final de la tesis, pues para que los revisores tengan la información de cómo y con qué método y con qué herramienta, con qué técnica tú hiciste la recolección de datos. Por lo tanto, pues hay que formalizarlos, le pones el encabezado, el logotipo de la institución, el nombre del instrumento y el objetivo del instrumento en la parte superior de ese formato. Por supuesto que también se le ponen instrucciones o indicaciones, las variables a observar y los puntos imperdibles que vas a observar.
igual que la sección para observaciones adicionales, que nunca debe faltar, porque a pesar de que tú te prepares con un instrumento de recolección de observación, pues siempre puede haber algunos hallazgos que son propios o espontáneos, que surgen en el momento del fenómeno cuando lo estás observando y que tienes por ahí un apartado en donde registrar. Bien, aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Cada quien tiene que diseñar sus instrumentos de recolección, pero estos son algunos ejemplos que ustedes pueden, básicos que ustedes pueden utilizar para ya después hacer sus instrumentos de acuerdo a su investigación. Aquí tenemos el instrumento de recolección de datos de observación, que es el diario de campo. ¿Qué es el diario de campo? Simplemente es una libreta, ¿verdad? Todos los investigadores contamos con una libreta en donde vamos haciendo apuntes, vamos haciendo anotaciones, algunas reflexiones que se te van atravesando durante el camino que tú estás siguiendo de hacer la investigación. Entonces, no debe de faltar para todos los investigadores un diario de campo, el cual, como insisto, puede ser una libreta o bien puede ser física, digamos, ¿verdad? Papel y lápiz, papel y pluma, pero también puede ser, ahora con la tecnología, pues cualquier aplicación que sea para la captura de notas, ¿verdad? Y simplemente el objetivo general de este diario de campo, pues es contar con un registro de sucesos, notas, aspectos significativos de la investigación, es totalmente libre y lo que sí se sugiere es que venga en fecha y la situación que estás observando, ¿verdad? A lo mejor el lugar, lo que tú necesites, pero lo único que, digamos, estructura en este diario de campo, pues son esas cosas. Luego aquí les presento un instrumento de recolección de datos que se llama bitácora de observación semiestructural. Obviamente en esta bitácora tú la realizas y vas a poner tu objetivo, y también algunas instrucciones que son para ti mismo, pero así se hacen, o para ti misma, así se hacen las bitácoras de observación, porque en ocasiones tenemos, digamos, personal o un equipo de trabajo que nos ayuda a hacer la investigación. Sin embargo, aunque ustedes la hagan por sí mismos, sí es importante poner las instrucciones, pues, para que esté formalmente elaborada esta bitácora. Se puede complementar con dibujos, esquemas, fotografías del contexto, lo que tú necesites, como tú la necesites. Esto no quiere decir, este ejemplo no quiere decir que todos sean así, sino que cada quien va a hacer lo que desee o lo que necesite para registrar adecuadamente las observaciones. Recordemos que el resultado de estas observaciones, pues ya forma parte de la investigación y nos va a servir para cuando hagamos el apartado o el capítulo correspondiente de análisis de datos o análisis de resultados. Aquí, si ustedes se fijan, pues puede ser por categorías, puede ser por variables, puede ser por elementos, puede ser por situaciones, como ustedes lo necesiten y el formato que ustedes necesiten. Simplemente se deja el espacio en blanco en donde tú vas a registrar esos hallazgos. En este caso, por decirlo así, el ejemplo sería observar la frecuencia de las interacciones informales del docente con el directivo y entonces tú ahí vas a escribir lo que eventualmente durante la observación encuentres. Como se fijan en la parte final, dice apuntes adicionales, pues porque te puedes encontrar algunos detalles pues que no han sido considerados en tu bitácora de observación semiestructurada. Semiestructurada quiere decir que ya tienes tú puntos importantes, ¿verdad? Pero que pueden surgir otros y que es flexible, digamos, esta recogida de datos con esta bitácora semiestructurada porque puedes agregar cosas durante esas observaciones. Luego tenemos la bitácora de observación estructurada, que esta definitivamente ya no la vas a mover, digamos, ya la tienes y no te vas a salir, digamos, de la parte que tú ya planeaste. Y aquí, pues, como tú la quieras hacer, ¿verdad? Aquí dice de lunes a viernes durante una hora diaria en el periodo de clases virtuales de la materia de matemáticas, segundo tetramestre de educación medio superior, se realizarán las observaciones. Tú ya estás ahí estableciendo cómo va a ser este proceso de utilización
de esta bitácora estructural. Y pues dice, se grabarán las sesiones para tener la oportunidad de corroborar aspectos observados o analizar otros como lenguaje no verbal, actitudinal y demostración de emociones respecto a los momentos de aprendizaje. Y también puedes complementar con dibujos, esquemas, fotografías de las clases, etcétera. Recuerda nada más respetar la identidad de las personas que participan en esa observación, que no puedes poner en tu reporte de investigación, tesis o tesina, ningún dato personal, ninguna dirección, correo electrónico, los rostros de las personas, todo va, si vas a poner esto es el rostro difuminado y ningún dato que pueda dañar la identidad personal de los participantes. Existen también las listas de cotejo, estas ustedes las conocen, porque pues en muchos trabajos, en muchas empresas o inclusive en la educación, llevamos listas de cotejo para hacer evaluación de cosas. Bueno, pues es algo similar. Aquí les pongo algunos ejemplos. No quiere decir que el contenido de estas listas de cotejo está perfectamente correcto. Lo que les quiero demostrar es cómo visualmente se ve una lista de cotejo y pues le pueden llamar como ustedes gusten, guía de observación o guía de observación de alguna variable o categoría específica, y ya el contenido pues cada quien lo va a hacer de acuerdo a lo que ustedes necesiten estar registrando, ¿verdad? Se puede hacer libre, se puede hacer con algún tipo de escala o con algún tipo de puntuación, pero todo esto tiene que ser ya estudiado, acordado por ustedes mismos, basado en puntos importantes que han rescatado de la literatura, ¿verdad? O sea, quiere decir que las cosas que pongas aquí, ¿verdad? En las características que vas a observar o en los elementos que vas a observar, pues tienen que tener relación con la fundamentación teórica, ¿verdad? No son, vaya, no es lo primero que se le ocurre a una persona, sino que están basados en cómo se mide, analiza y observa determinada variable o categoría. Es importantísimo conocer la opinión, preferencia, medir alguna cualidad, competencia o idea, ya que la recogida de datos pues resulta ser muy importante. Hay que establecer de qué manera vamos a acceder a la población que vimos que era la meta que nosotros teníamos. Si tú consideraste todo el personal de una empresa, si tú consideraste alumnos de una escuela, etcétera, esos sujetos de estudio tienes que prever cómo vas a realmente a poder acceder a ellos para recoger la información. Y hay más técnicas de recolección de datos después de la observación que todas las personas que hagan investigación la tienen que aplicar. No la podemos obviar, no la podemos quitar del radar porque es lo más importante en una investigación, pues es eso, la observación, que es el primer paso, y después puedes elegir algunas otras técnicas de recolección de datos. Aquí te doy algunas que se utilizan en la investigación con enfoque cuantitativo, que son la encuesta, test, baterías, pruebas, grupos de enfoques cuantitativo o análisis de bases de datos. Recuerda que no puede haber incongruencia en la utilización de métodos y técnicas de recolección de datos. Si es una investigación cuantitativa, tiene algunas como estas, y si es una investigación cualitativa, pues tiene otro tipo de técnicas que el día de hoy no lo vamos a mencionar, pero que no pueden revolver, digamos, las técnicas porque son acordes al enfoque de investigación. Entonces, bueno, aquí te las presento y vamos a verlas. En cuanto a pruebas, test y baterías, pues estas son pruebas o inventarios que miden variables específicas como la inteligencia, personalidad, razonamiento matemático, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, la depresión postparto, intereses vocacionales, jerarquía de valores. Es decir, hay muchísimas baterías psicométricas que ya están elaboradas y que precisamente han surgido como producto de alguna investigación y que se nos presentan pues para poder ser utilizadas en este aspecto. Hay que tener nada más cuidado con el respeto a la autoría
Y como estas pruebas, como por ejemplo las baterías, que miden violencia, que miden muchísimas otras cosas, pues tienen un autor y tienen derechos de autor, lo cual nos indica que o cubrimos el costo para su utilización o pedimos el permiso al autor o a los autores de utilizarlas con fines académicos para poder hacer nuestra investigación. Pero no podemos simplemente utilizarlas porque pues estamos tratando de evitar la piratería y pues en este caso no podemos cometer esa falta de ética en nuestra investigación. Entonces, bueno, muchas veces las baterías se sabe por ejemplo, en un artículo de investigación y se dice que usó tal o cual batería y el mismo autor pone ahí su correo electrónico, pues podríamos escribirle y pedirle la autorización de utilizar su instrumento de evaluación de recolección de información de la investigación. Aquí fíjense ustedes que podemos utilizar uno que ya esté hecho o crear una prueba, una batería, un test, ¿verdad? Pero hay que también hacerlo y ahorita vamos a ver los pasos. Entre estos test pues existen muchos que son precisamente ya estandarizados, como el de CUDER, que es de la orientación vocacional, y existen otros más modernos también, las pruebas PISA, la prueba de dominó, etcétera. Existen muchos que te van a dar información, pues, de escalas, de pruebas de creatividad, de pruebas de diferentes aptitudes. Entonces, como les digo, sí se pueden utilizar, pero normalmente tienen un costo porque tienen un autor que ya registró digamos, tiene derechos de autor, entonces pues nada más cuidar esta, ¿no? Aquí tenemos más, la de eh, adaptación infantil, la de cuestionarios para otro tipo de personalidades o de características de nuestra actitud psicológica, etcétera. Aquí, ¿cómo los voy a encontrar? Bueno, pues simplemente podemos poner en la barra de cualquier servidor o buscador como Google o Yahoo, o el que ustedes usen, Bing, etcétera, y ustedes le pueden poner allí, o sea, batería y le ponen el tema de su investigación, ¿verdad? Batería para medir tal variable o batería para medir tal tema, y les van a salir muchísimas cosas ahí interesantes y pueden ustedes analizarlas, explorarlas y ver la posibilidad de utilizar una de las que ya esté, digamos, prefabricada. Aquí vemos la escala de evaluación para habilidades sociales para los adolescentes y ese es un tema también muy recurrente entre mis estudiantes. Entonces, bueno, podría ser utilizar alguna de ellas, el test ML8, etcétera. Son aquí simplemente algunas ideas, ¿verdad? O alguna presentación que yo les pongo para poder encontrar estas baterías, ¿verdad? Por supuesto están las de inteligencia emocional como educador o las de inteligencia emocional para los estudiantes. También están cuestionarios sobre la agresión, muchas baterías que ya existen y que, como les digo, ya están probadas, estandarizadas, por lo cual nosotros no tenemos que medir la efectividad de, de la variable, digamos, si se está midiendo o no tal variable, porque estamos utilizando un cuestionario o una prueba o una batería que ya está comprobado que mide tal o cual categoría o tal o cual variable. En el análisis de bases de datos, que aquí pues nosotros vamos a tener muchísima información, también hay que siempre buscar las bases de datos de fuentes confiables, de fuentes ya probadas, digamos, para obtener la información numérica, cifras, estadísticas, etcétera. Estas son recolectados por otros investigadores, por ejemplo, quien va a buscar o basarse en información del INEGI, bueno, pues son otros investigadores que nos están proveyendo de la información, solamente hay que ponerle en nuestra investigación de dónde parten. O sea, no podemos usar una base de datos sin decir quién la generó. Si no la hicimos nosotros, entonces hay que decir quién la generó. Registros públicos, archivos,
por ejemplo, citar el departamento escolar de la escuela si vamos a utilizar las calificaciones, digamos, el rendimiento escolar de los alumnos o ciertos indicadores. Siempre hay que ponerla. Y si vamos a hacer, por ejemplo, una investigación de contraste entre un país y otro, o entre una escuela y otra, pues también hay que acudir a los registros de los dos lugares, pues para hacer esta comparativa, porque pues no podemos como inventarla o calcularla con aproximados. Cuando es bases de datos, tiene que ser exacto. Y si hay que crear la base de datos, entonces, pues ahí hay un, digamos, trabajo previo, ¿verdad? Que el investigador tiene que hacer, pues para poder considerarlo como una parte de su investigación. Las bases de datos, por supuesto, como les digo, tienen que ser de fuentes primarias, no puede ser de anonimato. No podemos decir, por ejemplo, si vamos a mencionar la cantidad de alumnos, pues no podemos decirla simplemente así, sino tiene que ser basada en el registro de inscripción o en el registro de empleados en el Departamento de Recursos Humanos, o sea, todo tiene que ir fundamentado. Y aquí les pongo una lista a propósito, pues con nombres ficticios, pero obviamente ustedes no pueden poner los nombres de ninguna persona. Entonces, en este caso, estaríamos cubriendo la línea de los nombres de las personas, ¿verdad? Pueden ser iniciales o pueden ser tapados completamente o ser alumno 1 o sujeto 1 o empleado 1, empleado 2, empleado 3, etcétera, ¿verdad? O sea, con un código, pero que no aparezcan en ninguna parte. También hay que considerar que hay algunas variables que no tienen que ser medidas con una prueba o con una batería, sino que estas se miden con un instrumento mecánico o electrónico. Por ejemplo, si vamos a considerar la variable, por ejemplo, estatura o la variable tiempo o la variable peso, pues no es como que le vamos a preguntar a las personas cuánto pesa usted, sino que las tenemos que pesar porque es una investigación científica en la cual pues todo nos tiene que constar, todo tiene que ser registrado adecuadamente. Tal forma que no son cálculos imprecisos cuando la variable tiene o se puede medir con algún instrumento específico de medición. Yo me he encontrado investigaciones en donde a los alumnos o a los profesores les preguntan qué promedio de calificación sacó su grupo, por ejemplo, en una encuesta, y pues eso no se pregunta, sino que se comprueba con la base de datos correspondiente en donde está registrado el promedio grupal de los alumnos, ¿verdad? Pero no puede ser una opinión, que existe una forma de corroborar. O me he encontrado, por ejemplo, con personas que miden la asistencia de los empleados a determinada empresa, preguntándoles, ¿usted llega temprano? Y el empleado o el sujeto de estudio contesta siempre, casi siempre, nunca indeciso. Eso no se hace. Obviamente hay que ir a la fuente directa en donde está, por ejemplo, el registro de asistencia, si es que se hace manual con alguna persona o el recepcionista o un guardia, o si existe un sistema computacional que registra la asistencia mediante huella, pues buscar es que nos den acceso a esos registros. Es decir, si hay una forma exacta, con mucho más exactitud de medir la variable, en este caso la asistencia, ¿verdad? O la puntualidad, pues entonces irnos directamente a esa parte. No podemos decir, les preguntamos y que sea solamente una opinión. ¿Verdad? Entonces, o podemos contrastarlo con la opinión, pero también tener el registro directo de una fuente confiable a través de un instrumento mecánico o electrónico. También tenemos los instrumentos y procedimientos específicos para cada disciplina. Aquí tendremos que ver si es, qué tipo de variable es y, por supuesto, utilizar el sistema o el procedimiento específico que se necesita o que está
autorizado, ¿verdad? Para poder medir tal o cual variable y ahí pues ya depende de cada persona, ¿verdad? Por decir, si yo voy a medir el nivel socioeconómico, pues ya existen, digamos, procedimientos específicos, ¿verdad? Que lo miden. No es correcto o no es preciso, digamos, no contiene la precisión que se necesita en la investigación, que tú digas, esta comunidad de alumnos pertenece al nivel socioeconómico bajo. Si no tienen ningún sustento y ninguna investigación hecha anteriormente, entonces no lo puedes mencionar. Entonces, si tú lo quieres hacer, te tendrás que informar sobre la manera del procedimiento ya autorizado por organizaciones serias que te dicen cómo se debe de considerar hacer un estudio de nivel socioeconómico. Entonces, bueno, pues hay que informarse, ¿verdad? Para hacerlo más acercado a la metodología de la investigación, cada uno de nuestros procedimientos de recolección de datos. Vamos a hablar ahora de la encuesta o cuestionario, porque esta es una parte muy importante y que es uno de los elementos más utilizados a nivel académico para hacer la investigación, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a los alumnos, casi todos dicen, yo voy a hacer una encuesta, ¿verdad? O yo voy a hacer un cuestionario. Bueno, cuestionarios hay muchos. ¿Por qué se le llama cuestionario? Porque son preguntas, pero el cuestionario tipo encuesta son preguntas cerradas. Aquí tenemos las fases que nos dice nuestro autor del libro base, Hernández Sampieri, cómo se deben de realizar un instrumento. Si tú ya elegiste usar un instrumento que ya tiene un autor, como los que mencioné antes, entonces el procedimiento es conseguir el permiso y usarlo, o pagar los derechos y usarlo. Sin embargo, también lo puedes elaborar, que también es muy valioso como parte del producto, digamos, o de la parte de aportación de tu investigación, pues es el propio instrumento de recolección. No son preguntas al azar o lo que se nos vaya ocurriendo, sino que hay que hacer todas estas bases. Primero, hay que hacer las redefiniciones fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya te tienes que enfocar en cuáles son tus variables, haber hecho un cuadro de cuáles son tus variables y las categorías y o subcategorías de esas variables y cómo se miden esas categorías y subcategorías. La fase 2 es la revisión enfocada a la literatura. Todos los estudiantes que no tengan a bien conceptualizar sus variables a través de la literatura no pueden pasar a operacionalizar las variables, o sea, no pueden construir instrumentos ni hacer trabajo de campo si no estás bien fundamentado, bien informado, haber hecho una investigación exhausta de tus variables fundamentadas en la literatura de fuentes primarias. Después, la fase 3 es la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, es decir, qué tengo que preguntar o qué tiene que tener, cuál es la pregunta de la encuesta que va a medir qué cosa, ¿verdad? Entonces, llegar al indicador es muy importante. Tomar las decisiones claves, fase 4, fase 5, construir el instrumento, la fase 6, imperdible de la investigación cuantitativa para aplicar una encuesta, es la prueba piloto en la cual tú tomas una parte de la población, entre 25 o 30 personas, nos dice el autor, y con ellos haces la prueba piloto. Esta te va a servir para verificar si el instrumento se entiende, si es efectivo, cuánto tiempo en realidad se lleva, si hay que cambiar alguna redacción o alguna pregunta o inclusive el formato de ese instrumento, de esa encuesta. Una vez que lo haces, vas a crear como fase 7 la elaboración de la versión final, perfeccionando este instrumento y finalmente pues vas a la fase 8, entrenar al personal que te va a ayudar, o si tú lo vas a hacer directamente, pues entonces prepararte para poder aplicarlo. Y finalmente la fase 9 es obtener autorización para
aplicar el instrumento. Que esto obviamente desde el principio, digamos, el planteamiento del problema, tú ya estás como sondeando con tus autoridades si te van a permitir hacer la investigación. Pero al momento de ya aplicar la encuesta o el cuestionario al que me estoy refiriendo, pues entonces sí avisarles el tiempo, la fecha, el día, el horario, etcétera, que vas a destinar para aplicar. Entonces, esto es muy importante que se sigan las fases, pues para que cumplas con todo. En los capítulos o apartados de metodología de tu reporte de investigación, tesis o tesina, tú tendrás que escribir precisamente cuáles son los procedimientos de aplicación, de elaboración del instrumento y de aplicación del instrumento. Ahí es donde lo platicas. Bien, vamos a los tipos de aplicación de la encuesta. Bueno, puede ser personalmente, con medios físicos como papel y lápiz, es decir, el formato, tú traes escrito el cuestionario y puede ser autoadministrado o como hicieron, por ejemplo, en el INEGI, que no te dejan usar el formato, sino que te van preguntando y ellos van llenando el formato, ya sea en físico, ya sea en digital, como lo traían los encuestadores del INEGI hace poquito cuando hicieron el censo de vivienda. Eh, ellos traían una tablet y ahí traían las preguntas y iban cuestionándonos de viva voz, casa por casa. Bueno, aquí sí se puede hacer eso, es muy efectivo, le da la oportunidad al investigador de ver las reacciones, no solamente de obtener la respuesta verbal, sino también hacer análisis del lenguaje no verbal que nuestro sujeto de estudio está teniendo. También puede ser telefónicamente, porque ya sabemos que telefónicamente pues digamos, efectivo. Puedes utilizar, como les digo, un equipo de personas que te ayuden a aplicar la encuesta. Y aquí la característica tal vez sería que la encuesta tiene que ser muy breve o digamos relativamente breve, porque por teléfono pues realmente no puedes preguntar muchísimos ítems o preguntas. Entonces hay que cuidarlo y obviamente no es con quien conteste, sino con la persona que tú tienes como parte de tu selección de la población y la muestra. No puedes perder la población. También se puede hacer por conferencia por internet, que sería como el paso número 1, como personalmente, ¿verdad? Simplemente abres una videollamada y haces tus preguntas y que la persona te las vaya a contestar. ¿Qué no es recomendable? Pues no es recomendable, por ejemplo, mandarla por correo electrónico, ¿verdad? Aunque hay algunos casos que las investigaciones son en otras partes de la República o del mundo, y entonces sí puedes mandar el cuestionario y que te lo regresen contestado. Existen ahora muchísimas digamos, facilidades con la parte de la tecnología. Y yo he visto mucho que mandan las encuestas por vía WhatsApp, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque se pierde digamos, la selección de la muestra, ¿verdad? Yo recibo de repente en mi WhatsApp de algún grupo y te dicen, contesta esa encuesta, necesito 100, y entonces no sabes, la mandan a todos los grupos y entonces a quién estás encuestando, se pierde la veracidad de lo que quieres. Recordemos que ustedes tienen una población determinada y una muestra de esa población con características específicas y que no se puede perder. Si tú le vas a preguntar a docentes, pero pues no viste si contestó el amigo del amigo del amigo o el primo o un docente que apenas está estudiando y que no está ejerciendo, o es decir, que no llenen las características de lo que tú le estás solicitando como población. Tú no puedes perder la población porque entonces digamos, la investigación no es válida, no es, digamos, apegada a tu planeación y digamos, a la ruta, a la estrategia que tú has seguido, que eso es lo que hace que una investigación sea científica, que cumpla con esos pasos, con metodológicos que ya se han establecido y que tú misma has decidido. Entonces, pues hay que preparar la encuesta y se procede a planear el trabajo de campo.
Hay que poner las fases en el sistema que se utilizará para aplicar la encuesta, tipo cuestionario, es decir, tú mismo te puedes hacer un cronograma, te puedes hacer los pasos que no puedes evitar, que no debes de brincar para poder hacer tu, la aplicación de tu encuesta y obviamente muchas recomendaciones. Si es en el área laboral, pues entonces que no sea cerca de la hora de salida o que no sea durante un momento del trabajo que sea muy intenso. La gente ocupada no quiere contestar encuestas. Si es en la parte de los estudios, en una escuela, en una institución educativa, pues que no sea en un lugar, digamos, cuando tienen exámenes los estudiantes o cuando están ya por salir de vacaciones o cerca del timbre de salida. Es decir, tienes que buscar el momento adecuado, tienes que contar con la autorización de las autoridades, pues para que realmente sea muy efectiva esta parte que te lleva un poquito de tiempo, pero que en realidad no es demasiado, pero que tiene que ser muy bien hecho para que sea efectivo el. Es importantísimo que el investigador siempre lleve su bitácora de observación para apuntar cosas que van surgiendo durante la aplicación. Pues algunas circunstancias del contexto, ventajas y desventajas, dificultades, situaciones positivas que se presentan en la aplicación del instrumento. Todo esto que tú recojas te va a servir para tu apartado de análisis de resultados. En este tipo de instrumento de recolección se puede aprovechar esto que yo les comentaba: ver actitudes, gestos, tipos de lenguaje, disposición positiva o negativa de los sujetos de estudio y los porqués de tal o cual situación que se esté presentando. El cuestionario no es más que un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se puedan medir. Tú puedes aplicar una encuesta por variable o puedes aplicar una encuesta con todas las variables, pero tienes que organizarla de tal forma que sea efectiva. Los tipos de preguntas o ítems son preguntas cerradas dicotómicas, cerradas con opciones o escalas. Escala de Likert preferentemente, pero hay otros tipos de escala. Preguntas cerradas dicotómicas no sirven mucho para la investigación porque no te dan mucho margen de análisis. Son estas preguntas de sí o no, verdadero o falso, blanco o negro. Entonces, no son tan convenientes. Si necesitas poner algunas, sí es válido, pero en realidad no te da para analizar mucho, entonces hay que evitarlas. Las cerradas con opciones, pues son como las que nos ponen luego en los exámenes, ¿verdad?, escolares, que tienen respuestas múltiples, ¿verdad? Pero hay que también cuidar cómo las hacemos, porque no es la misma técnica, digamos, de la estructuración de preguntas escolares, como, por ejemplo, con la técnica del Ceneval, no es lo mismo, ¿verdad? Sino que acá tiene que ver mucho más con la investigación que con acertar o no acertar una respuesta a una pregunta. Entonces hay que tener cuidado y pues también existen las escalas que pueden ser numéricas, por ejemplo, del 0 al 10 y todo esto, nada más hay que cuidar cómo lo ponemos, cómo lo planteamos y también pues no es lo más conveniente para una investigación de la que estamos hablando, una investigación científica. Es mucho más útil hacerlo, por ejemplo, con la escala Likert, que esta sí nos da, es una escala probada, ¿verdad?, creada por este mismo autor, con este apellido, Likert, y que nos da, pues, mucho más, digamos, razón o entendimiento del problema. Quien vaya a usar una escala Likert, yo le pediría irse al libro base, Metodología de la Investigación, de Hernández Sampieri y sus colaboradores, y revisar cómo se aplica, cómo se mide, cómo se contabiliza la escala Likert, ¿verdad? Aquí tenemos en esta siguiente diapositiva algunas preguntas básicas generales siempre y cuando tengan importancia en la investigación y si son parte de la variable. Fíjense bien ustedes que en las encuestas a veces ustedes solamente ponen este tipo de cuestiones. O sea, quieren saber el género, que pues ya en la actualidad, pues no importa el género, digamos, no como variable, a menos de que tu investigación sea sobre eso, pero ya eso dejó de trascender, de hecho se pide o que se evite, ¿verdad? No se tiene que poner.
eh, pero le preguntamos luego la edad, el nivel socioeconómico, estado civil y todo esto. Todo esto que yo les pongo aquí es un poco más como para hacer una encuesta para las características de la población, pero no para medir las variables de nuestra investigación que no tienen que ver con estas variables. Entonces, a veces en sus investigaciones van a tener muchos instrumentos de recolección de datos porque es instrumentos de observación, diario de campo, bitácora de observación semiestructurada, por ejemplo. Luego van a tener una encuesta para las características de la población y pueden usar todos estos elementos que les estoy presentando aquí. Y luego van a tener una encuesta, a lo mejor por variable o a lo mejor una encuesta por todas las variables. Total que llevamos 4 o 5 instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Eso es lo que yo les quiero decir. Y que en la encuesta de medición de las variables no pongan cuál es tu edad, cuál es tu escolaridad, cuál es tu ocupación. Pues eso no se necesita si no estamos midiendo, digamos, la ocupación como variable o la escolaridad como variable en nuestra investigación. También en la encuesta es importante poner las primeras preguntas, ya en la encuesta que vamos a medir las variables, preguntas neutrales o fáciles de contestar. También tiene que tener una portada, una introducción y luego las preguntas, obviamente un agradecimiento final, un buen formato distribuido de manera eficiente y las preguntas categorizadas. No tienes que decirle al participante cuál variable estás midiendo, pero tú sí tienes que saber qué variable estás midiendo y no puedes revolver las preguntas. Por eso se les pone un código o alguna señal, digamos, en donde tú sepas estas preguntas, estas 15 preguntas o 10 preguntas o las preguntas que sean, están midiendo la variable motivación o están midiendo la variable eficacia o están midiendo, o sea, tú debes de saber cuáles son esas preguntas. Sin embargo, los participantes no tienen que saber qué variables están midiendo. Hablando un poquito más de la escala de Likert, nada más para recordarles, esta mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a la puntuación de cada unidad de análisis que se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas de cada ítem. Ítem quiere decir pregunta, acuérdense. La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Son estas encuestas que tienen totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. También hay otras como totalmente satisfecho o casi siempre. Ya ustedes las conocen. Hay que estandarizarlas, hay que igualarlas para los ítems y también ponerlas de acuerdo, como nos lo dice el autor, y generalmente son posibles respuestas nones, o sea, 7 posibles respuestas, 5 o 3 para cada pregunta, ¿verdad? Pero no pares, ¿verdad? Como les digo, hay que leer un poquito más el capítulo correspondiente, quien vaya a usar una escala de Likert en su encuesta. Aquí les pongo algunas cosas importantes que poner en la parte de instrucciones de la encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, puedes decir el propósito general del estudio, la motivación para hacerlo, el agradecimiento, las instrucciones, el tiempo aproximado, un espacio para que firme o indique su consentimiento. A veces lo puedes incluir en el final. Y la identificación de quién o quienes lo aplican, explicar brevemente cómo se procesan los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del manejo de la información individual. Las instrucciones tienen que ser claras y sencillas y, si es necesario, puedes poner un ejemplo. Esta parte, aunque se ve aquí muy larga en la diapositiva, es muy breve en la encuesta, en el encabezado de la encuesta, porque tienes que, si, por ejemplo, favor de contestar una sola pregunta, una sola respuesta, señala una sola respuesta para cada una de las preguntas. Puedes decir contestar secuencialmente o lo que tú necesites. Esta encuesta se contesta en aproximadamente 10 minutos. O sea, todo eso lo tienes que decir. Puede ser un párrafo, no importa el orden, pero que sí venga en el encabezado
de la encuesta. También puedes decir que el propósito general del estudio es para realizar una investigación con fines académicos. No tienes que precisar qué variables vas a investigar o cuál es tu tema de investigación. Simplemente con eso lo puedes decir, y que con fines con fines académicos y de titulación de un posgrado, ¿verdad? ¿Qué más? Pues agradecer y decir cuáles son las instrucciones. Creo que aquí te doy algunas ideas que son extraídas del libro base de nuestra materia y que puedes tú utilizar pues para que sea muy bien hecha tu encuesta. En la aplicación me voy a detener aquí tantito porque hay actualmente muchísimos surveys o programas computacionales para hacer encuestas. El más recurrente entre mis alumnos es el Google Forms, que sí está muy bien, pero hay que tener cuidado porque los resultados que da el Google Forms, por ejemplo, cuando tú aplicas una escala de Likert, son sumatorios simple y sencillamente. O sea, cuántos contestaron totalmente de acuerdo, etcétera, pero así no se mide la escala, ¿verdad? Sino que se mide con otra puntuación. Las preguntas se miden con 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, en caso de que sean cinco tipos de respuestas, y así se contabilizan. Entonces, por eso les digo que hay que acudir al libro base y leer un poquito más de la encuesta. Pero sí te sirve para hacer tu formulario. O sea, sí te sirve para hacer las preguntas y mandarlo, ¿verdad?, a las personas que vas a encuestar, pero no te sirven los resultados que ahí vienen ni las gráficas que ahí vienen porque, insisto, la escala Likert se contabiliza de una manera específica. Bien, sí se puede usar el correo electrónico o las redes sociales como el WhatsApp o cualquier otra. Nada más no pierdan de foco la población, ¿verdad? Porque si no son las características de la muestra de la población, entonces la encuesta no va a servir para tu investigación. Aquí tenemos más, ¿verdad? Porque no solamente existe el Google Form, existen muchas otras, y muchos de estos programas te dan opción a que sea gratuita cuando la muestra no es muy grande, o sea, la cantidad de encuestas no es muy grande o la misma encuesta no es muy extensa. Están como un periodo de prueba que ustedes pueden utilizar pues para también hacer uso de este tipo de programas. Y hay muchos otros. El que ustedes tengan a bien utilizar está bien, puede ser por aplicación, puede ser directamente digital o puede llenarse como en una plataforma o en una aplicación, ¿verdad? Como ustedes, o simplemente en una liga que te lleva a determinada aplicación, en Google Drive, etcétera, en lo que ustedes gusten, pueden utilizarla. No es tan importante eso como la importancia de qué mide cada uno de los ítems que vas a escribir, ¿verdad? Y bueno, los ítems o preguntas pues parten del análisis teórico. Esta parte muy, muy cuidadosamente hay que atenderla porque necesitamos saber cuál es mi variable, cómo la voy a medir y cuáles son los indicadores, cómo la divido, separo, fracciono. Por ejemplo, si mi variable es la eficiencia, ¿cómo se mide la eficiencia? ¿Qué me dicen los autores de cómo se mide la eficiencia? Pues se mide con el cumplimiento de objetivos, con la puntualidad, con la responsabilidad, con acabar los proyectos de principio a fin. O sea, ¿cómo se mide? Cada quien va a buscarlo de acuerdo a la literatura en la cual se esté apoyando, los autores de fuentes primarias. Y entonces ahora sí pregunto eso, porque no puedo preguntar, ¿es usted eficiente? Siempre, casi siempre, nunca. No, eso no se pregunta, sino que se divide la variable con base en la literatura. Si tú estás midiendo la motivación, bueno, pues entonces, ¿qué tiene adentro esa variable, por decirlo así? O sea, ¿de qué se compone la motivación? Y entonces tú vas a buscar en las teorías de la motivación y entonces vas a establecer cuáles son esas partes de la motivación con las cuales tú vas a buscar los indicadores y cuál va a ser la redacción de ella. ¿Qué dicen los autores de esa variable? Y se redacta en forma de pregunta o incluso en forma de afirmación.
porque no siempre son preguntas, sino que también son afirmaciones, ¿verdad? ¿Y cuántas preguntas es lo que siempre me hacen a mí, me dicen a mí los alumnos? Bueno, pues cuántas preguntas necesitas para medir la variable va a depender de tu información, de lo que tú hayas investigado, de la conceptualización teórica que hayas hecho de las variables, y esa es la respuesta. No existe una cantidad mínima ni máxima porque cada variable es diferente y cada quien tiene que determinar. Obviamente, con una pregunta o dos preguntas no se mide una variable, ¿verdad? Pero tampoco tienes que hacer una encuesta tan larga que probablemente no te la contesten o que la contestación sea nada más como mecánica y que no te lleve a nada. Bien, pues es así como llegamos a esta parte de la recolección de información. Si ustedes van a utilizar otra técnica como el grupo de enfoque cuantitativo o alguna otra forma de llegar a la información, hay que apegarse a nuestro libro base, ahí vienen más ejemplos y por supuesto ya saben cómo localizarme. Estoy siempre a sus órdenes para cualquier pregunta específica que ustedes me quieran hacer con respecto a este tema. Y pues muchísimas gracias por haber visto esta videoclase y como siempre, pues estoy a sus órdenes y por esta ocasión hemos terminado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. No sé, no.